Bueno, hay un contexto cultural que es un contexto de gran conmoción cultural por una serie de fenómenos que se producen en esos años. La Revolución Cubana es uno, Mayo del 68 es otro. Yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, que nuestra cultura se desarrolla sobre 4 ejes fundamentales, que son, de alguna manera, el eje nacional, el eje regional, el eje continental, que es la integración, y el eje planetario, que son los fenómenos, ¿no es cierto?, que nos afectan y que te intervienen también en nuestra manera de percibir el mundo. En ese marco se desarrolla un sentimiento latinoamericano muy fuerte en la medida que se empieza a pensar en términos de solidaridad latinoamericana. Era un momento privilegiado para pensar América Latina porque había cambios trascendentales en la visión de América Latina. Y a partir de esas ideas, a partir de esa especie de curso que se abría, nosotros quisimos participar con el tema de la cultura y el arte. El arte también es un vehículo de identidad fundamental. Ya lo habían demostrado los mexicanos en su época, que fueron los que anticiparon la reescritura de la historia en México, pero también se estaba dando en Argentina, con movimientos, ¿no es cierto?, como la Nueva Figuración, se estaba dando en Colombia, así que nos lanzamos en eso y luego la idea era que era necesario unir, y unir implica comunicarse, entenderse, dialogar. Saber que si hay un arte latinoamericano, son los artistas de toda América Latina los que deben sentarse a la mesa y ponerse a trabajar en este arte, sin necesidad de que haya ninguna política preconcebida, ni ningún dictamen sobre lo que debe hacer el arte. Se trata de que con toda libertad la gente cree, pero en la medida que crea dentro de sus raíces, esa creación forma parte del imaginario de identidad, tanto continental como nacional. Del 68. Nos encontramos con Balmes, con Ricardo Mesa, con la Marta Colvin, con Gracia Barrios, estaba Mónica, que es mi mujer, que es escultora y que hizo la escultura Allende, y ahí empezamos, ¿no es cierto?, ya a pensar en la idea de que había que darle ya empezó todos esos efectos, ¿me entiendes tú?, Mayo del 68, todo ese contexto, nos hizo pensar la necesidad de crear algo que tuviera que ver con esta modernidad que estaba avanzándose. Cuando llegué a Chile, me proponen justamente que organice una serie de exposiciones y organicé la primera exposición que fue el arte con Allende. Hicimos una exposición también sobre el arte en la calle, que reunió a los artistas de las brigadas muralistas, y estábamos preparando una exposición sobre la historieta, sobre América Latina. Y organizamos los encuentros del Cono Sur, los encuentros con los cubanos, en fin, y a la vez que hacíamos esto, ya se incorporó en esa época Pedrosa, Mario Pedrosa, que venía de Brasil, y Aldo Pellegrini, que era un gran crítico de arte argentino. Bueno. Y entonces empezamos también, ¿no es cierto?, a recorrer. Yo pasé esos años recorriendo América Latina, entre otras cosas, buscando apoyo y la donación de los artistas. Ahora, la idea, ¿no es cierto?, ya la teníamos hacía tiempo, y sobre todo la idea de obtener donaciones, etc. Hizo una operación que fue la Operación Verdad, en la que llegaron varios intelectuales del mundo entero, entre ellos venía Moreno Galván, venía también Castilla del Pino, que era un psicólogo español que acaba de morir, un hombre muy importante, y conversamos este tema sobre la posibilidad de obtener, ¿no es cierto?, un apoyo a los artistas para la experiencia. Bueno, después empezamos a pensar y surgió en el instituto la idea de plantear que se llamara Museo de la Solidaridad. Fuimos a hablar con Allende le pareció muy bien la idea y él consagró, ¿no es cierto?, la idea de que se llamara Museo de la Solidaridad y que tenía como principio, y justamente era la parte seductora para los artistas del mundo entero, de instaurar un socialismo en Chile por la vía democrática. Eso era el fondo del tema. Bueno, ahí comenzamos a tomar estos contactos, comenzamos, ¿no es cierto?, a pedirle a los artistas. Por ejemplo, cuando hicimos el primer encuentro con Cuba, hubo una donación de artistas chilenos a los cubanos, y los cubanos respondieron con la primera donación que llegó
para el Museo de la Solidaridad, que fueron 5 grandes containers, como ya hemos comentado. Y justamente cuando llegó Mario tenía un conocimiento con los artistas por la Bienal de Sao Paulo. Yo le dije a Mario, mira, ¿por qué no? Porque yo la verdad es que venía llegando a Alemania y tenía que instalarme en Chile. Le dije, ¿por qué no vas tú a Europa y hablas con los artistas? Porque tenía muy buenos contactos. Y obtienes, ¿no es cierto?, la donación de las obras. Y él partió, con el tipo de mucha energía, muy valiente. Tenía muy buenos contactos con Calder, por ejemplo. Fue él el que consiguió que Calder le hiciera una donación al museo importante, que es la pieza que está ahí, pero además también había otros dibujos de Calder que estaban ahí. Y inauguramos, ¿no es cierto?, la primera exposición. Yo quedé sorprendido porque había, por ejemplo, los argentinos, que eso me había tocado hacerlo a mí, llegaron incluso con algunas obras dificilísimas de encontrar, y los uruguayos igual, con cuadros de Figari, que ellos consiguieron, es decir, había realmente una vocación enorme, lo que demuestra la importancia que tuvo esta experiencia. Yo creo que la experiencia de Allende ha sido una de las experiencias más ricas desde el punto de vista de lo que es una idea del socialismo. Una idea, ¿no es cierto?, un socialismo democrático que tiene por principio fundamental aumentar la democracia, desarrollar la democracia y abrirla, ¿no es cierto?, hacia el campo de una mayor inserción social. Bueno, se instala la idea de museo, ¿me entiendes tú?, en el instituto. Cuando fundamos el instituto planteamos la idea de museo. Habíamos hablado de la idea de obtener obra, ¿no es cierto?, ya en el contexto de la Operación Verdad, eso sí se habló. Pero la idea de museo propiamente tal se organizó y se desarrolló, ¿no es cierto?, en el instituto. Es la Kena Zamudio la que te puede informar sobre eso, porque ella estaba allá trabajando con nosotros. Y hubo un acuerdo, es decir, hubo un acuerdo inmediato en lanzarla y distribuirse, ¿no es cierto?, la actividad y ver qué pasaba, porque tampoco teníamos ninguna seguridad que la gente fuera a responder. Pero fue una marea muy rica y muy importante que demostró que había una gran solidaridad del mundo a través de los artistas. Yo creo que los cubanos iniciaron, si tú quieres, las donaciones, es decir, y lo hicieron tanto por razones estéticas como por razones políticas. Había también un afán de apoyar la experiencia de Allende, pero que eso haya tenido repercusiones sobre el resto de América Latina solo en el sentido de que el reconocimiento de Cuba para los artistas latinoamericanos era importante. Y entonces el hecho de que ellos contribuyeran a la fundación del Museo de la Solidaridad también les daba una carta de identidad, ¿no es cierto?, y los registraba de alguna manera como artistas progresistas. Y muchos de ellos participaron después en varias reuniones que se hicieron en Cuba, ¿no es cierto?, en torno a la cultura, por ejemplo, de Argentina, Carpani, Noé, en fin, fueron una serie de artistas, fueron y participaron en esa. Después eran reconocidos ya como... había un afán, si tú quieres, de la gente de presentarse en un marco progresista, más o menos revolucionario según sus ideas, pero fuertemente americanista también. En esa época, es decir, las obras eran donación. Toda donación tenía de más de 200 pesos en esa época, que no era nada, tenía que constar por escrito. Y ninguno de los artistas, ¿no es cierto?, dio una carta de donación. Todos los artistas entregaron sobre, con eso les parecía suficiente, y era suficiente. O sea que eso no se legalizó, pero hoy en día yo te diría que hay una prescripción incluso que establece la legalidad de todas las obras para el museo. Entonces ya no tiene sentido, porque además desde que quedaron las obras catalogadas que aparecen, ¿no es cierto?, en los catálogos, desde ese momento se plantea que se declara la propiedad de las obras para el Museo de la Solidaridad. De acuerdo con la legislación chilena, en los bienes muebles en 5 años se adquieren por prescripción, o sea que eso está ya consolidado. Nadie puede reclamar una obra al museo que se la devuelvan, porque está prescrita la posibilidad. Bueno, la exposición de los británicos, yo la supe bastante de esa exposición, porque justamente era mi cuñado, que era embajador en Londres en esa época, que era Álvaro Bunster, y que con su mujer, la Raquel Paró, que era una artista y que era una mujer muy importante en su capacidad de acción. Y fue una exposición fabulosa porque había Moore, había grandes artistas ingleses que habían donado, pero coincidió que antes de mandar la exposición a Chile, porque todo era difícil,
era difícil conseguir los fondos, era difícil conseguir con qué barcos salían, porque eso ya correspondía a la embajada y correspondía al gobierno chileno. O sea, el hecho de que ya no hubieran salido todavía para Chile y el golpe se produjera en ese momento, prácticamente fue una causa para que los artistas británicos recuperaran mucho sus obras. Algunos creo que las enviaron definitivamente, tal vez después de que cayó Pinochet. Mis primeras impresiones fueron cuando salió, ¿no es cierto?, en la pantalla de televisión el comandante de la plaza diciendo que se habían enfrentado, ¿no es cierto?, con el jefe de la policía política, que era el Coco Paredes, que lo habían eliminado, y que entre sus archivos habían encontrado el inventario de las armas que habían llegado a La Moneda y que venían, ¿no es cierto?, entre los cajones que habían dirigido al Museo de la Solidaridad de los Cubanos y que era la primera donación que habíamos recibido. De eso yo nunca me enteré. Me enteré cuando el jefe de la plaza, ¿no es cierto?, dio esa noticia. El Museo de la Resistencia se inició en el momento mismo que llegamos nosotros a Francia. En Francia llegó Mario Pedrosa, primero, llegué yo a continuación, y empezamos de inmediato a plantear la idea, y luego llegó Balmes, y llegó Pedro Mira, en fin, fundamentalmente nos reunimos ahí, de hacer un museo que se discutió mucho si sería de la resistencia o no. Yo insistía en ese término, ¿me entiendes? Finalmente, porque se planteaba qué es lo que hay que hacer políticamente, en fin, bueno, pero la verdad es que era un museo que estaba destinado a la resistencia, porque estábamos también en ese momento con un grupo de intelectuales, recorríamos Europa tratando de obtener solidaridad para América Latina. Teníamos un grupo con Cortázar, con Galeano, ¿me entiendes? Y recorríamos, íbamos a Finlandia, al Tribunal de los Derechos Humanos, nos desplazábamos en varios países. Hicimos un gran y impresionante acto, ¿no es cierto?, a fines de los años 70 en la Plaza Colón en Madrid, donde fueron miles de personas, ¿me entiendes? Fue realmente muy lindo. Yo tengo el cartel todavía de ese acto en que participamos, ¿no es cierto?, todas las personas que te digo, más otros más. Bueno. Así que había esa idea de la resistencia vinculada a la defensa de los derechos humanos. Eran las dos cosas, ¿no es cierto?, que nosotros nos planteábamos. Y ahí el tema fue que hubo como diversas líneas. Por ejemplo, yo me ocupé de los franceses, de la obra de los franceses, fue a Finlandia, fue a Suecia, fue una serie de partes, ¿no es cierto? Carmen en España. Carmen estaba en España y en España ella, ¿no es cierto?, es la que montó el museo, que con mucho éxito, consiguió muy buenas obras también. Y luego era relativo porque había la comunicación y luego había, si tú quieres, la inauguración de la colección. Por ejemplo, me tocó ir a Finlandia, me tocó ir a varias partes en que se inauguraba la colección que se iba a dar al museo. Por eso te pregunté si la de Finlandia estaba, etc. Y ahí se fueron juntando obras. Yo me ocupé de las obras de Francia. El gran problema que teníamos es que teníamos muy poco apoyo. Nosotros teníamos las obras, no teníamos dónde guardarlas. Entonces conseguíamos de repente una municipalidad que las guardara, pero estaban inseguras, se llevaban a otro lugar. Y finalmente yo conseguí que tuve contacto con unos dominicanos que tenían un convento en París, no en París, en Lyon, un convento extraordinario porque era un convento hecho por Le Corbusier, que tenía una gran afluencia pública, que era muy grande, y entonces ellos aceptaron guardar las obras ahí, en el convento. Ahí hice un gran encuentro donde fue La Tencha, fueron Carlos Altamirano, hicimos una gran exposición del museo, ¿no es cierto? Se hizo un gran mural que después se lo robaron. Curioso, como en Sábanas, donde estaba Lepar, que estaba Balmes, había una cantidad de gente, ¿me entiendes tú?, que trabajó en ese mural y luego desapareció. Y luego, ¿no es cierto?, ya llegó el momento de que finalmente se liquidaron las obras, se embarcaron y se volvieron a Chile. La solidaridad es un principio. Ahora, dentro de esa solidaridad también tenemos que tener otra idea que este museo planteó en su origen, que es la integración latinoamericana. Este es un museo de la solidaridad y este museo, si tiene una identidad, esa viene de la solidaridad que los artistas del mundo entero mantuvieron
con una experiencia de un socialismo democrático. Es decir, no es un museo neutro, es un museo marcadamente político y ese rasgo la define. En ese sentido, ¿no es cierto?, América Latina se sintió reconocida, Chile, y en el marco de América Latina, se sintió reconocido en una experiencia innovadora, en la idea de buscar, ¿no es cierto?, otro camino, un camino en que hubiera más justicia social, mayor participación, etc. Terminó como terminó, pero la experiencia, ¿no es cierto?, fue una experiencia de gran significación y sigue siendo un referente en América Latina. En ese sentido, el museo es un referente en América Latina.